Europa ha dado marcha atrás en sus planes para eliminar los vehículos de gasolina y de diésel, algo que estaba previsto para dentro de 10 años, para 2035. Ahora la Comisión Europea cede a las presiones de la industria de algunos países, de la industria automovilística de algunos países como Alemania o Italia, y propone alargar este plazo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pone una condición para alargar este plazo y es que los fabricantes reduzcan un 90% las emisiones durante la producción de estos vehículos, que se seguirán fabricando y se seguirán vendiendo. Pero lo cierto es que esta medida supone dar marcha atrás en la agenda verde que había pautado Europa. Sí, porque la Comisión revierte un objetivo que se marcó hace apenas 2 años y que formaba parte, además de forma crucial, de la Agenda Verde Europea. Ha ganado la presión de un grupo de países liderados por Alemania, también Italia, Hungría o República Checa, donde la industria automotriz asegura que esa meta supondría un hachazo definitivo para un sector en estado crítico, que se enfrenta a la competencia feroz de China, a los aranceles de Estados Unidos y a una caída de la demanda interna. Bruselas asume, por tanto, las exigencias de la industria, aunque asegura que esto no revierte su agenda verde. ¿L'Europe remet-elle en cause les objectifs climatiques? La réponse est non. Lo decía ayer el vicepresidente Séjourné, que argumentaba que la decisión se ha tomado por pragmatismo. Se podrán seguir, por tanto, fabricando vehículos de combustión, pero se exigirá a cambio una reducción sustancial, el 90% de emisiones contaminantes. Por tanto, tendremos una producción limitada de esos coches y además, para compensar las emisiones contaminantes que se mantendrían, es decir, un 10% de lo que tenemos ahora, Bruselas plantea a la industria que fomente el uso de combustibles ecológicos o el uso de acero con bajo contenido en carbono fabricado en Europa. Es decir, se van a introducir medidas que buscan resultados menos contaminantes y además con sello europeo. Fuentes comunitarias hablan del liderazgo que ha tenido Alemania para obtener este giro. Recordemos que allí la CDU se presentó a las elecciones prometiendo revertir una meta inasumible también para el Partido Popular Europeo, el principal grupo en la Eurocámara, liderado por el alemán Manfred Weber, que habría tenido un rol, podemos decir, notable en la consecución de ese objetivo, presionando a la Comisión, apuntan algunas informaciones. De hecho, Ángels fue el jefe de filas del Partido Popular Europeo, el que se adelantó al propio Ejecutivo Comunitario al hacer público ya la semana pasada este anuncio, sobre el que ayer, por cierto, no tuvimos una explicación o defensa larga de la vicepresidenta Teresa Ribera. Los vientos han cambiado en Bruselas, la extrema derecha ha ido imponiendo el marco de que cualquier objetivo verde es inasumible, los conservadores, los populares apoyan este cambio, aunque los alemanes piden incluso ser más ambiciosos. En la delegación española del Partido Popular aseguran que ganan los ciudadanos y pierden gobiernos como el español, donde, cito textualmente, siguen pensando que la política económica debe supeditarse al mantenimiento de una absurda y sectaria política climática. Gracias. Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Esta decisión de Europa va en contra de toda la evidencia, diga lo que diga el Partido Popular, va en contra, y la ultraderecha, evidentemente, pero es una decisión que va en contra de toda la evidencia científica hasta la fecha. La contaminación del aire genera al año 200.000 muertos prematuros en la Unión y los coches son una de las fuentes principales. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tú has hablado con los 2 mayores expertos en salud pública y calidad del aire en el país. Coinciden en que tenemos que ir a un mundo con menos emisiones, un mundo con menos coches, y que los diésel eran los primeros que tenían que desaparecer. Pues sí, porque el humo de los diésel es el más contaminante. Lo que sale del tubo de escape es al 99% nitrógeno, vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. Este último, el CO2, es el principal causante del cambio climático, el que provoca inviernos menos fríos, como este que viene, calor ultra en verano, como el que hemos tenido este año, lluvias torrenciales, como la Dana de Valencia, daños a los ecosistemas y, por supuesto, daños a nosotros mismos. ¿Y qué hay del 1% restante? Pues ahí está la clave, Ángels. Óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de azufre y hollín, que está declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Todos esos residuos acaban en el aire y luego en nuestros pulmones. Da igual si eres ecologista o si eres negacionista. Lo dice Xavier Querol, es investigador del CSIC y asesor de la OMS. La calidad del aire no es una cuestión de ecologistas o no ecologistas. La calidad del aire es relevante en salud pública. Sus estudios, por ejemplo, en Madrid,
dejan cifras como esta. El 70% del óxido de nitrógeno que respira un madrileño deriva de los coches diésel, en este caso, sobre todo aquellos anteriores al 2019, ¿no? Seguro que se acuerdan los oyentes de todas estas noticias que contamos a veces sobre alertas meteorológicas por partículas PM25, pues es porque esas partículas entran en nuestros tejidos pulmonares y llegan hasta nuestra sangre. Calculamos que alrededor de un 35% derivan del tráfico rodado. Vienen del motor, del tubo de escape, y el otro 50% vienen del desgaste de frenos y de ruedas, ¿no? ¿Y qué provocan todos esos contaminantes, Javi, en nuestro organismo? Daños en vías respiratorias, posibilidad de asma, mayor riesgo de bronquitis, de enfermedades cardiovasculares, incluso de cáncer. Y en niños hay estudios que han documentado desarrollo reducido, problemas en el desarrollo fetal e incluso problemas cognitivos. En definitiva, peor salud para todos y aumento de ingresos hospitalarios. Julio Díaz es del Instituto de Salud Carlos III. Lo que está fuera de duda es que cuando sube la contaminación, sube la mortalidad y sube los ingresos hospitalarios. Y la causa son los coches. Los trabajos de Julio Díaz han llegado a ligar la contaminación que había, por ejemplo, en una calle concreta de Madrid con los ingresos hospitalarios en el Gregorio Marañón, que era el hospital más cercano a esa calle. Es verdad que hay otras fuentes de contaminación en las ciudades, pero también que los coches y sobre todo los diésel... En una ciudad el 80%, el 70 y muchos por ciento del origen del NO2 viene en los coches. Por lo tanto, todo paso atrás pues es un problema a nivel de salud pública. Así que, en conclusión... Desde el punto de vista de prevención y desde el punto de vista de protección de la salud de los ciudadanos, no se entiende este tipo de medidas, porque lo que está claro es que cuando se baja la contaminación, mejora la salud y viceversa. Prolongar la presencia de los diésel, Ángels, no es el camino. Javi, gracias. Hasta luego. Una muy mala noticia, una muy mala decisión la que adoptó la Unión Europea, y se juntan, Ignacio, dos cuestiones. Primero, la presión de la industria automovilística de determinados países, pero después también el auge de esa ideología que cuestiona la crisis climática. Bueno, no la cuestiona, niega la crisis climática. Unas tesis, y lo acabamos de escuchar, que nos lo acaba de contar el corresponsal en Bruselas, unas tesis a la que se apunta también el Partido Popular. Lo peor de esto es que analices como analices el problema que suponen los motores de combustión en Europa, te sale mal la cuenta. Hemos hablado antes del tema de la salud, de la cantidad de muertes que provoca en las ciudades europeas ese tipo de contaminación. Pero es que hay más argumentos. Hay otro argumento que tiene que ver directamente con la economía. Europa no tiene petróleo, apenas lo tiene petróleo, es importador neto de combustibles fósiles, es una factura enorme que tenemos por fin una alternativa tecnológica para poder evitarla. Pensad lo que supone para España, ya no para Europa, de repente que la balanza de pagos no incluya la importación de petróleo o lo reduzca al mínimo. Es muchísimo dinero. O sea, nos haya caído del cielo, directamente del sol, del cielo y de la lluvia, una energía gratuita, infinita, renovable, no contaminante, que pasa además por aplicarla después en toda la cadena, no solamente en la producción de electricidad, sino sobre todo en la combustión de vehículos. Y Europa renuncia a eso por pequeñas... Por cuestiones de mínimas en comparación con el problema que estaría solucionando, que tienen que ver no solamente con los problemas de Alemania de despidos, sino también con la presión de la extrema derecha ante esos despidos, ¿no? Y luego, a mí me parece que cuando Estados Unidos fomenta este tipo de partidos en Europa, que no lo llame patriotismo, por favor. Patriotismo es consumir energía producida en España. No importar energía de fuera de España, eso no es patriotismo. Tener dependencia energética de otros países no es patriotismo. Y claro que a Estados Unidos le interesa negar, al actual Estados Unidos, a Donald Trump, le interesa negar esa capacidad, esa tecnología, porque en el fondo lo que está haciendo es favorecer sus negocios de exportación de gas y de petróleo, porque ellos sí son capaces de producir petróleo y tienen petróleo. Pero en el caso de Europa es simple estupidez. En el caso de estos partidarios de negar la agenda verde y la importancia, es simple estupidez, porque ya no es una cuestión siquiera de su impacto en el cambio climático, es sobre todo una cuestión económica para Europa. Edu. Bueno, yo creo que esta es una asunción de una derrota por parte de la Comisión Europea. Como primer territorio así discursivo, diría asunción de una derrota. En el contexto de un giro del viento, ha cambiado la veleta por la cual iba fijándose en los grandes asuntos de la agenda global en los últimos años, yo creo que ha girado. Y ha girado por el lado de Estados Unidos en los últimos años de manera muy evidente. En los últimos meses, diría, pero también en los últimos años, ¿no? La velocidad de crucero contra la crisis climática, que hemos invertido mucho tiempo en discutir lo indiscutible. Hay una crisis climática. Punto.
producto de la acción del hombre en la manera en la que produce y la manera en la que se desplaza, con un impacto en clima y en huella de carbono que ha deteriorado el clima que habita el ser humano en el planeta Tierra. Y no parece discutible 25 años después, que llevamos ya discutiendo de lo indiscutible, ¿no? Bueno, y vamos a una, yo creo que significativa velocidad, transformando en nuestra forma de estar, de producir y de movernos contra esa crisis climática, tomando medidas, cambiando en una transición energética variables estructurales de nuestra manera de estar, nuestra manera de producir, nuestra manera de comprar y de vender y de desplazarnos. Y de un tiempo a esta parte ese viento ha girado y hay vientos reactivos que han dicho, hemos ido demasiado rápido y demasiado lejos en la agenda verde, hace falta ir más lentos, dar un paso atrás y priorizar otro tipo de variables. Por ejemplo, las de la producción autónoma. Estados Unidos está un poco en eso, ¿no? Es prioritaria la protección de la industria estadounidense y da igual que esta tenga más o menos impacto en clima porque tenemos un problema de competitividad en una escala global con nuevos players globales, como por ejemplo China, los productores del sudeste asiático, India, etcétera, y no podemos seguir compitiendo así. Y algo se ha filtrado en el ambiente en Europa. Y florecen con cada vez más apoyo espacios ideológicos que cuestionan la existencia de una crisis climática y que cuestionan la velocidad de la agenda hacia el Green New Deal, este aspiracional europeo, de decir, vamos a ser competitivos industrialmente y vamos a ser neutros en impacto medioambiental. Impacto cero, competitividad industrial con capacidades propias para no depender de terceros actores. Parecía un buen territorio hacia el que avanzar. Dentro de los deberes autoimpuestos por Europa para sí misma, tenemos que transformar muchas cosas, cerrar brechas tecnológicas, transformarnos en términos de innovación, profundizar en el mercado interior, gobernar mejor nuestra economía, financiar nuestro gran salto adelante y hacerlo en términos competitivos con impacto cero en la huella de carbono. Bien, esta decisión de la Comisión Europea va ahí, va contra esa agenda, contra uno de los raíles centrales por los cuales Europa iba a jugar un papel relevante. Es muy importante saber que el mayor contaminante del planeta se llama China. No es Europa, es China. La que nos amenaza en términos competitivos e industriales es a la vez la que más contamina la casa común. Es difícil que la contaminación que explicaba antes perfectamente Ignacio elija y se cierre con fronteras. No tiene fronteras, va a una misma atmósfera. El primer contaminante de esa atmósfera se llama China. Déjame, Cristina, voy contigo después de la publi. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER. Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @seraventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro. Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra. O en la ducha. Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángels. Perdona que me cole en el abierto, pero esto os interesa. Con Línea Directa y su fórmula Coche-Casa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar y el ahorro viene solo. Sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y os dejo seguir con el análisis.
Hoy por hoy. Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto. Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. Estábamos hablando de la decisión de la Unión Europea de prolongar la fabricación y la venta de coches de combustión con dos motivos. Uno, la presión de la industria automovilística, y otro, la presión de la ultraderecha, que niega directamente la crisis climática. Y decía una cosa, Edu, para retomar un poco el análisis, Cristina, es la asunción de una derrota de la Comisión Europea. Fíjate que yo no soy tan pesimista, porque en todo caso se trata de una producción limitada. Y insiste mucho la Unión Europea en que para 2035 deberá limitarse en un 90% las emisiones. Y cuando se hablaba efectivamente de la dependencia que tiene Europa de los combustibles fósiles, tampoco olvidemos que estamos hablando también de una nueva generación de combustibles, de biocombustibles, de combustibles nuevos que no dependen tanto de la producción petrolífera. Vamos a tener en España la principal planta de biocombustible de toda Europa, por ejemplo. Es decir, que tanto no podemos pensar tampoco en esos automóviles de combustión que gastaban 30 litros cada 100 kilómetros. Es una tecnología que también ha ido evolucionando, pero que en todo caso se limita. Que los objetivos de la desaparición total de los coches de combustión para 2050 sigue formando parte de los planes de la Comisión. Y que lo que se hace es flexibilizar un poco, es verdad, por presión de la industria automovilística, fundamentalmente la alemana, también, ojo, por parte de esas empresas petroleras, que muchas de ellas están apuntando al combustible verde y a la reducción de emisiones. Y bueno, yo no daría por derrotada la agenda verde. Se ha ido adaptando en muchas ocasiones a raíz de las protestas que hubo hace un par de años de todo el sector del campo. Algunas de las propuestas de reducción de determinados productos fitosanitarios en el campo también se ha ido suavizando, pero yo no daría por totalmente derrotado esa agenda ni el plan a largo plazo de que tiene Europa de eliminar la combustión. Y luego es evidente que también está la competencia china automovilística, que es potentísima. Yo estuve, lo comentaba antes fuera de micro, yo estuve recientemente ahí en China. Ya tienen la mitad del parque automovilístico eléctrico. Es verdad que esa contaminación terrible de las ciudades chinas se ha aliviado mucho. Y es un gigante enorme, y yo creo que sería huir del principio de realidad, y lo digo también por los miles de puestos de trabajo que la industria automovilística genera, entre otras cosas, en nuestro propio país, que somos una potencia de componentes y en el sector automovilístico. Creo que sería huir del principio de realidad, pensar que podemos seguir con una agenda independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor y de los principales competidores que nos amenazan. Sí, pero fíjate que eso que es cierto, lo que comentas de que en realidad no ha sido un giro definitivo, sino que reducen del 100 al 90% el objetivo de no emisiones. Que no soy tan pesimista. Ya, pero el problema está en que en el momento en que tú has asumido que tu compromiso ya no vale, ¿qué palabra tienes para forzar a la industria a dar esos pasos? Porque, total, si dentro de 5 años en otro entorno político donde probablemente habrá más gobiernos a favor de tumbar la agenda verde, que lo vas a reducir un poco más. Es decir, ya no solamente es un problema de lo que has reducido ahora, sino de que tú mismo te has cargado tu palabra, de que tú mismo ese compromiso y esa línea roja que habías puesto te la has saltado, con lo cual el mensaje para toda la industria es: no tengáis prisa. Y en fin, yo creo que la industria automovilística tendría que tener prisa, pero por otro motivo, es que el coche eléctrico no desaparece, va a ser chino, pero no desaparece. O sea, China, que sí, es cierto, como decía Eduardo Madina, es el principal contaminante, el país más contaminante del mundo, sí que está haciendo los deberes en este asunto. Al menos en el coche eléctrico, la apuesta industrial y estatal por esa tecnología es absoluta, y allí, desde luego, van a llegar al 2035 con un 100% de coches eléctricos, sin ninguna duda. Aquí no. Pero no solo el mantener ese tipo de puertas abiertas, lo que provoca es que para el propio sector, que tiene que hacer inversiones muy caras, muy onerosas, pues se encuentran con que qué sentido tiene si total lo van a flexibilizar otra vez. Yo es que creo, de todas maneras, que a diferencia de ti, Ignacio, no creo
que al final la Unión Europea haya admitido que su programa no sirve, sino que, bueno, lo adapta a unas circunstancias muy concretas y muy específicas. Lo que pasa es que nunca como ahora había habido tantas voces en contra de esta agenda verde en Europa. Eso es. Claro, eso también es cierto. Es decir, que, eso también es cierto, que lo que podríamos, apuntándome a tu no pesimismo, que no optimismo, pero a tu no pesimismo, puedes decir, bueno, vale, de acuerdo, ahora solo es esto, pero claro, yo creo que nunca los negacionistas del cambio climático habían tenido tanta representación en un núcleo de decisión vital como es Europa. Es que yo creo que no tiene ya solo que ver con el cambio climático. La agenda verde evidentemente persigue eso, ¿no? Y el pacto verde, sino que tiene que ver con unas circunstancias específicas de la propia industria. Cuando hablamos del coche eléctrico, España tiene muchas, no tenemos puntos de cargas, seguimos teniendo enormes dificultades para animar a los ciudadanos a que compren un coche caro, un coche que no saben dónde cargar, un coche. Yo creo que bueno, hay otros aspectos que podíamos estar fomentando que tampoco se están fomentando, y China en eso ha sido muy hábil, porque evidentemente ha puesto por el coche eléctrico con unas enormes ayudas, con una industria que sale mucho más barata, no podemos echar solo la culpa a los negacionistas, sino que a lo mejor también tenemos que dar otro tipo de pasos para fomentar un nuevo modelo de transporte. Pero yo insisto en que tampoco pensemos que perdamos toda esperanza y de que finalmente el Pacto Verde se ha quedado en nada, en papel mojado. No, pero o se equivocó la Comisión fijando la fecha 2035, o se equivocó ahora quitándola. Pero no hay... quiero decir, o fue muy rápido entonces o asume una derrota ahora. Que yo no creo que sea esta decisión la que explica un cambio de viento en la Agenda Verde. La Agenda Verde tiene un cambio de viento que explica esta decisión. La explica, y ese cambio de viento es evidente, se ve en muchos vectores de incumplimiento de compromisos del acuerdo contra el impacto en cambio climático, de las conferencias contra el cambio climático que se han celebrado, incumplimiento tras cumplimiento. Y parece haberse instalado una hegemonía, una mayoría en términos de visión sobre qué hay que hacer en términos de lucha contra el cambio climático, contraria a seguir avanzando. Porque resta competitividad a nuestra industria, porque amenaza nuestro empleo, porque no hace falta ir tan rápido, porque en el fondo no es para tanto. Todo eso está instalado. En mi opinión, esta es una decisión que habita ahí dentro, que está dentro de esa geografía de puntos que los juntas y te sale un retroceso en términos de avances que está yo diría que es bastante evidente y tiene cada vez más gente detrás, incluso en países europeos, que es sobre algunos raíles que apoyan formaciones políticas que están en contra